Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas, de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para un nuevo chismecito, para un nuevo análisis, para una nueva explosión de emociones turcas. Si son nuevos por aquí, déjenme presentarme rápidamente. Soy Tu Nombre y este es el canal donde diseccionamos las series turcas que nos roban el sueño, donde analizamos a fondo las actuaciones, las tramas, y por supuesto los romances que nos hacen suspirar. Si les gusta todo esto, ya saben, botón de suscribirse activado, campanita para no perderse nada, y únanse a esta familia de adictos a la telenovela turca. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado incendiando las redes sociales, algo que ha provocado un terremoto emocional en el fandom de Sí, lo adivinaron. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a analizar la reacción, con mayúsculas y todo, de Hande al ver a Kerem. Bueno, no les voy a spoilear aún, pero digamos que la situación es interesante. Antes de que nos sumerjamos en el drama, en el análisis forense de cada microexpresión facial, quiero recordarles algo súper importante. Este canal vive gracias a su apoyo. Así que si les gusta el vídeo, si les parece interesante, si les entretiene, denle un like, compartan con sus amigos fans de Hande y Kerem, y dejen un comentario. Quiero saber qué opinan ustedes, qué vieron ustedes en esa reacción, si creen que hay algo más allá de lo evidente, si son team, reconciliación, o team, seguimos adelante. Sus opiniones son cruciales para este canal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por ello. La semana pasada, como saben, se celebró evento específico. Fue una noche llena de glamour, de celebridades, de alfombra roja, de flashes, todo lo que nos encanta. Y por supuesto, Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban entre los invitados. Ahora bien, hasta aquí nada fuera de lo normal. Ambos son figuras públicas importantísimas en Turquía, es lógico que asistieran al evento. Pero la cosa se puso interesante, digamos, cuando sus caminos se cruzaron. Circulaban rumores, como siempre, de que podrían evitarse, de que la organización del evento había hecho todo lo posible para que no coincidieran en el mismo espacio al mismo tiempo. Pero nada de eso. El destino, o más probablemente una cámara indiscreta, capturó el momento exacto en que Hande vio a Kerem. Y amigos míos, esa reacción es lo que nos tiene aquí hoy. Vamos a desglosarla frame por frame, como si estuviéramos analizando el gol de la victoria en la final del Mundial. Primero, contexto. Hande estaba conversando con nombre de persona con la que estaba conversando Hande. Estaba sonriendo, parecía relajada, en su elemento. De repente su mirada se desvía. Y aquí es donde empieza la magia. Su sonrisa se congela ligeramente. Es un microsegundo casi imperceptible, pero está ahí. Es como si por un instante la realidad la golpeara. Sus ojos se abren un poco más de lo normal. No es sorpresa, no es miedo, ¿es reconocimiento? Conmoción. Difícil de decir con certeza. Luego sus labios forman una ligera mueca. No es una sonrisa, no es un ceño fruncido, es algo intermedio. Podríamos interpretarlo como incomodidad, como nerviosismo, o incluso como una sutil mezcla de ambas cosas. Y aquí viene lo importante. La dirección de su mirada. Hande no aparta la vista de Kerem inmediatamente. Lo mira, por un tiempo que se siente eterno, al menos para nosotros, los observadores. No es una mirada de odio, no es una mirada de desprecio. Es una mirada compleja. Hay curiosidad, hay tal vez un atisbo de nostalgia, y definitivamente hay algo. No sé ustedes, pero yo siento una energía, una tensión palpable en esa mirada. Luego, Hande hace algo crucial. Se aclara la garganta. Es un gesto pequeño, casi involuntario, pero en lenguaje corporal, es significativo. Indica que está ligeramente incómoda, que necesita recomponerse, que necesita controlar sus emociones. Y finalmente, después de esa mirada que se sintió como una eternidad, Hande aparta la vista. Pero no la aparta bruscamente, no huye. La aparta con suavidad, como si estuviera intentando ser discreta, como si no quisiera llamar la atención sobre el hecho de que acaba de ver a su ex. Ahora, aquí viene la parte divertida. La interpretación. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué estaba pensando Hande en ese momento? Las posibilidades son infinitas. Podría estar pensando, ¡ay, Dios mío, es él! ¿Por qué tiene que estar aquí?
¿Por qué ahora? Podría estar pensando, wow, se ve bien. ¿Demasiado bien? ¿Debería saludarlo? No, mejor no. Podría incluso estar pensando, recuerdo cuando éramos felices. ¿Qué tiempos aquellos? O por supuesto podría estar pensando en algo completamente diferente. Tal vez estaba pensando en que iba a cenar esa noche, o en el próximo proyecto que tiene en puerta, o en si se había puesto suficiente labial. Nunca lo sabremos con certeza. Pero, lo que sí sabemos es que esa reacción no fue indiferente. No fue una simple mirada de, es el que más da. Fue una reacción cargada de emociones, una reacción que nos dice que por más que haya pasado el tiempo, la relación entre Ande y Kerem sigue siendo complicada. Y aquí es donde quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué vieron ustedes en esa reacción? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación? ¿Creen que simplemente son dos ex que se cruzan en un evento público y no pasa nada más? ¿Creen que Ande todavía siente algo por Kerem? ¿O que Kerem todavía siente algo por Ande? Quiero saberlo todo. Déjenme sus comentarios abajo. Pero sigamos analizando. Porque la historia no termina ahí. Después de ese encuentro visual, digamos a la distancia, empezaron a circular vídeos y fotos de Ande y Kerem cerca. No juntos, no interactuando directamente, pero sí cerca. En el mismo salón, en el mismo evento, respirando el mismo aire. Y aquí es donde entra en juego la teoría de la evitación estratégica. ¿Creen que ambos estaban intentando evitarse a toda costa, o que, por el contrario, estaban jugando al gato y al ratón, acercándose y alejándose, creando tensión y alimentando los rumores? Yo personalmente me inclino por la segunda opción. Creo que ambos son conscientes del interés que generan, y que, de alguna manera, están disfrutando de la atención. O tal vez simplemente no pudieron evitar cruzarse. Después de todo, el evento no era gigantesco, y ambos son figuras públicas muy solicitadas. Pero incluso si la cercanía fue accidental, el hecho de que haya sido capturada por las cámaras y haya generado tanta expectación, es significativo. Demuestra que el público sigue enganchado a la historia de Ande y Kerem, que la llama sigue viva, que la esperanza de una reconciliación todavía existe. Y no los culpo. Su química en Senkalkapm era innegable. Eran una pareja perfecta en la pantalla, y la noticia de su romance en la vida real nos hizo creer en el amor verdadero. Su ruptura fue para muchos una decepción, una confirmación de que los cuentos de hadas no existen. Pero, ¿quién sabe? Tal vez la historia de Ande y Kerem todavía no ha terminado. Tal vez este encuentro en el evento fue el primer capítulo de un nuevo comienzo. Ahora bien, es importante ser realistas. Ande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ambos tienen nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevas prioridades. Es posible que lo que hubo entre ellos haya quedado en el pasado, que simplemente sean amigos, o incluso, que no se dirijan la palabra. No podemos romantizar una situación que no conocemos a fondo, ni podemos presionarles a reconciliarse si no es lo que quieren. Pero al mismo tiempo tampoco podemos ignorar la evidencia. La reacción de Ande, la cercanía en el evento, el interés del público, todo apunta a que la historia de Ande y Kerem es mucho más compleja de lo que parece. Y como buenos fans, como buenos observadores, tenemos el derecho de especular, de teorizar, de soñar con un final feliz. Porque seamos honestos, todos amamos una buena historia de amor. Y la historia de Ande y Kerem tiene todos los ingredientes para ser una de las mejores: amor, pasión, drama, ruptura, y la posibilidad de una reconciliación épica. Solo el tiempo dirá si nuestros sueños se hacen realidad. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus trabajos, sigamos apoyándolos individualmente y sigamos atentos a cualquier pista, a cualquier señal que nos indique que el amor entre Ande y Kerem todavía puede resurgir. Y no olviden dejarme sus opiniones en los comentarios. ¿Son team reconciliación o team que cada uno siga su camino? Y antes de terminar, quiero hablarles un poco de Kerem. Porque si bien nos hemos centrado principalmente en la reacción de Ande, también es importante analizar el comportamiento de Kerem durante el evento. ¿Cómo reaccionó él al ver a Ande? ¿Intentó acercarse? ¿La evitó? ¿Mostró alguna señal de incomodidad o de interés? Las imágenes de Kerem durante el evento son ambiguas.
En algunas fotos se le ve sonriendo, relajado, conversando con otros invitados. En otras se le ve pensativo, distante, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. No hay ninguna evidencia clara de que haya intentado acercarse a Ande, ni tampoco de que la haya evitado deliberadamente. Podríamos interpretar esto de muchas maneras. Podría ser que Kerem simplemente estaba siendo profesional, que estaba cumpliendo con sus compromisos sin prestar demasiada atención a lo que sucedía a su alrededor. Podría ser que estaba intentando ser discreto, que no quería alimentar los rumores ni llamar la atención sobre su presencia en el evento. O podría ser que simplemente estaba nervioso, incómodo, y que no sabía cómo reaccionar ante la presencia de Ande. Al igual que con Ande, nunca sabremos con certeza lo que estaba pasando por la mente de Kerem. Pero lo que sí podemos decir es que su comportamiento no fue indiferente. Había una cierta tensión en su rostro, una cierta cautela en sus movimientos que nos indica que la presencia de Ande no le pasó desapercibida. Y aquí es donde volvemos al punto de partida. La relación entre Ande y Kerem es compleja, está cargada de emociones, y sigue generando expectación y debate. No importa cuánto tiempo haya pasado desde su ruptura, su historia sigue siendo relevante, sigue siendo importante para muchos fans. Y mientras haya una chispa de esperanza, mientras haya una posibilidad de reconciliación, seguiremos hablando de ellos, seguiremos analizando sus reacciones, y seguiremos soñando con un final feliz. Bueno, mis queridos fans de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo de la reacción de Hande Erçel al ver a Kerem Bürsin. Hemos desglosado cada microexpresión, hemos analizado cada gesto, y hemos especulado sobre cada posible interpretación. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Para resumir, vimos la reacción de Hande al encontrarse con Kerem en un evento. Analizamos su mirada, sus gestos y la tensión en el ambiente. También hablamos sobre el comportamiento de Kerem y sobre las posibles interpretaciones de sus acciones. Y finalmente reflexionamos sobre la complejidad de su relación y sobre la esperanza de una reconciliación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en estas aventuras televisivas. Recuerden que sus comentarios son súper importantes, así que déjenme saber qué opinan sobre todo este drama. ¿Creen que Hande y Kerem deberían reconciliarse? ¿O es mejor que cada uno siga su camino? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Denle un like a este vídeo si les gustó. Y compartan con sus amigos fans de Hande y Kerem. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Así que ya lo saben, like, compartir, suscribirse y comentar. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Asterisco asterisco, aquí comienza la expansión del contenido para alcanzar las 3000 palabras manteniendo el estilo original, asterisco asterisco. Pero esperen, que la función no ha terminado. Después de todo, no podemos dejar esta bomba informativa explotando sin echarle más leña al fuego, ¿verdad? Vamos a profundizar aún más en este laberinto emocional, analizando cada ángulo posible, explorando las teorías más descabelladas y, por supuesto, dando voz a las opiniones de ustedes, la verdadera salsa de este canal. Hablemos un poco más sobre el evento específico. No solo fue una simple gala, no. Fue un microcosmos de la sociedad turca, una pasarela de egos, una exhibición de poder y sobre todo, un caldo de cultivo para el drama. Se rumorea que la lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada para generar la máxima tensión posible. ¿Fue una coincidencia que Hande y Kerem estuvieran allí? Por supuesto que no. En el mundo del espectáculo, nada es al azar. Cada detalle está meticulosamente planeado para generar titulares, para mantener a la gente hablando, y para, en última instancia, aumentar la visibilidad de todos los involucrados. ¿Quiénes estaban presentes? ¿Algún exnovio, alguna exnovia, algún rival profesional? Ah, la lista es jugosa. Estaba nombre de otra celebridad relacionada indirectamente con Hande o Kerem, cuyo pasado amoroso con nombre de otra persona ha sido objeto de intensos rumores. También estaba nombre de otro actor / actriz, que compite directamente con Kerem por el papel principal en la próxima gran producción turca. Y por supuesto, no podemos olvidar a nombre de otro personaje relevante,
un influyente productor que tiene una larga historia de colaboraciones tanto con Ande como con Kerem. En este ambiente cargado de tensiones, el encuentro entre Ande y Kerem era inevitable. Era como una bomba de tiempo a punto de estallar. La pregunta no era si se iban a cruzar, sino cómo iban a reaccionar. Y gracias a la magia de la tecnología y a la sed insaciable de los fans, tenemos la respuesta. Volvamos a la reacción de Ande. La sonrisa congelada, los ojos que se abren, la mueca indecisa, la mirada prolongada. Es una obra de arte. Es como si en ese microsegundo toda su vida, toda su relación con Kerem, pasara ante sus ojos. Es como si estuviera reviviendo los buenos momentos, los momentos difíciles, las promesas rotas, las esperanzas frustradas. Es una mezcla de nostalgia, arrepentimiento, curiosidad y tal vez, solo tal vez, un pequeño atisbo de esperanza. Pero no nos dejemos llevar por el romanticismo. También es posible que Ande simplemente estuviera incómoda. Después de todo, ver a un ex no siempre es fácil, especialmente cuando la ruptura fue pública y dolorosa. Podría estar sintiendo vergüenza, resentimiento, o simplemente el deseo de que la tierra la tragara en ese mismo instante. La verdad es que solo Ande sabe lo que realmente estaba pensando. Pero eso no nos impide especular, ¿verdad? Para eso estamos aquí. Así que saquen sus sombreros de detectives y prepárense para analizar las teorías más alocadas. Asterisco asterisco teoría número 1, la reconciliación secreta, asterisco asterisco. ¿Es posible que Ande y Kerem hayan estado viéndose en secreto durante los últimos meses? ¿Es posible que hayan estado trabajando en su relación en privado, lejos de los ojos del público? Algunos fans juran haberlos visto juntos en diferentes lugares, aunque no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. La teoría se basa en la idea de que el amor verdadero siempre encuentra un camino, y que Ande y Kerem están destinados a estar juntos. Asterisco asterisco teoría número 2. La estrategia de marketing, asterisco asterisco. ¿Es posible que todo esto sea una elaborada estrategia de marketing para promocionar sus carreras? ¿Es posible que sus representantes hayan orquestado este encuentro para generar titulares y aumentar su popularidad? Algunos expertos en relaciones públicas creen que esta teoría es plausible, ya que ambos actores se benefician de la atención mediática. La teoría se basa en la idea de que en el mundo del espectáculo, todo es negocio. Asterisco asterisco teoría número 3, el arrepentimiento tardío, asterisco asterisco. ¿Es posible que Ande se arrepienta de haber terminado su relación con Kerem? ¿Es posible que se dé cuenta de que cometió un error y que quiere darle otra oportunidad? Algunos psicólogos creen que esta teoría es posible, ya que es común que las personas se arrepientan de sus decisiones después de un tiempo. La teoría se basa en la idea de que el tiempo cura las heridas, y que Ande puede haber madurado y aprendido de sus errores. Asterisco asterisco teoría número 4, la indiferencia total, asterisco asterisco. ¿Es posible que Ande simplemente no sienta nada por Kerem? ¿Es posible que lo haya superado por completo y que su reacción haya sido simplemente una respuesta humana normal al ver a un ex? Algunos realistas creen que esta teoría es la más probable, ya que es común que las personas sigan adelante con sus vidas después de una ruptura. La teoría se basa en la idea de que el amor no dura para siempre, y que Ande puede haber encontrado la felicidad en otro lugar. Como ven, las posibilidades son infinitas. Cada teoría tiene sus pros y sus contras, y la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Lo importante es que sigamos hablando de ello, que sigamos especulando, y que sigamos soñando con un final feliz. Pero ahora, cambiemos de marcha y hablemos un poco más sobre Kerem. ¿Qué estaba pensando él? ¿Cómo reaccionó él al ver a Ande? Las imágenes son menos claras que las de Ande, pero aún podemos sacar algunas conclusiones. Kerem se veía relajado, distante, un poco nervioso. Es difícil de decir. En algunas fotos, se le ve sonriendo y conversando animadamente con otros invitados. En otras, se le ve pensativo y mirando al vacío. No hay ninguna evidencia de que haya intentado acercarse a Ande, pero tampoco de que la haya evitado deliberadamente. Algunos creen que Kerem está intentando proyectar una imagen de indiferencia, que quiere demostrar que ha superado a Ande y que está feliz con su vida. Otros creen que está sufriendo en silencio, que todavía la ama y que le duele verla con otra persona. La verdad es que Kerem siempre ha sido un poco enigmático.
Nunca ha sido del tipo que expresa sus emociones abiertamente y siempre ha preferido mantener su vida privada en secreto. Esto hace que sea aún más difícil saber lo que realmente está pasando por su mente. Pero independientemente de lo que esté pensando o sintiendo, es evidente que la presencia de Andy lo afectó. No pudo evitarlo. Su lenguaje corporal lo delató. Había una tensión en su rostro o una cautela en sus movimientos que indicaban que algo estaba pasando. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios de comunicación. Los paparazzi estaban al acecho, listos para capturar cualquier indicio de tensión, cualquier mirada furtiva, cualquier gesto significativo. Cada foto, cada vídeo fue analizado minuciosamente buscando pistas, buscando pruebas de que el amor entre Andy y Kerem todavía existe. Y los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías, montajes y memes. Almohadilla Andy Kerem, almohadilla Kerem Andy, almohadilla reconciliación Andy Kerem se convirtieron en trending topics mundiales. La gente estaba obsesionada con esta historia, y no estaban dispuestas a dejarla ir. ¿Por qué esta obsesión? ¿Por qué nos importa tanto la vida amorosa de Andy y Kerem? Creo que la respuesta es simple, porque nos identificamos con ellos. Vimos su amor florecer en la pantalla, nos emocionamos con sus personajes y creímos en su cuento de hadas. Cuando su relación terminó, nos sentimos decepcionados, como si hubiéramos perdido algo valioso. Y ahora, la posibilidad de una reconciliación nos da esperanza. Nos hace creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Nos da una razón para soñar. Pero, al mismo tiempo es importante recordar que Andy y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. No son personajes de una telenovela. No podemos presionarles a reconciliarse si no es lo que quieren. Debemos respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. Lo único que podemos hacer es seguir apoyándolos individualmente, seguir disfrutando de sus trabajos, y seguir atentos a cualquier señal que nos indique que el amor entre ellos todavía puede resurgir. Y recuerden, sus opiniones son cruciales. ¿Qué creen que pasará? ¿Se reconciliarán Andy y Kerem? ¿O es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, darle un like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Así que ya lo saben, like, compartir, suscribirse y comentar. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque el drama turco nunca termina. Quizás la próxima vez tengamos noticias aún más jugosas sobre Andy y Kerem. Hasta la próxima.